¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta semana número 45 de transmitir desde este estudio hecho en casa para usted. Así que bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa, como le digo todas las noches. Bien, le quiero comentar, hoy estaremos dedicando todo el programa al COVID, pero enfocados en vacunas y tratándole de dar orientación a usted, que es un tema muy importante. Así que vámonos mejor de inmediato con los hechos, si le parece. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluVacunas. El hashtag es ConcluVacunas, numeral ConcluVacunas. Esa es la etiqueta, sus comentarios, preguntas, dudas, lo que sea, con esa etiqueta ConcluVacunas a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Y es que, mire, los casos de coronavirus superaron los 100 millones en el mundo, a nivel mundial, 100 millones de casos. Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Reino Unido son los países que más contagios reportan. Y esta pandemia también se ha cobrado la vida de casi 2.155.000 personas a nivel mundial. ¿Sí? Ya son 2.155.000 personas que han fallecido por COVID a nivel mundial. Ahora, de todo esto, Estados Unidos concentra un cuarto de los casos globales. El país acumula más de 25.400.000 contagios y enero, el primer mes de este año, va camino de convertirse en el mes más letal desde el comienzo de la pandemia, para un total de más de 425.000 fallecidos. Y es inevitable, habrá muchos más afectados. La advertencia del presidente Joe Biden es que la pandemia se pondrá peor antes de que mejore. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Por eso su gobierno está reforzando el plan de vacunación con la compra de 200 millones de vacunas adicionales. ¿A quién? A Pfizer y Moderna. Escuche. No hay ningún secreto que hemos descubierto recientemente en los últimos días de la transición, que no fue sino hasta el final de los días que tuvimos la cooperación que necesitábamos, que una vez que llegamos allá, el programa de vacunación está en peor situación de lo que esperábamos. El gobierno también aumentará la asignación de dosis semanales para los estados. El mínimo serán 10 millones empezando la próxima semana. Con estas nuevas medidas, Biden se encamina a cumplir su promesa de administrar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de gobierno. Hasta ahora se han administrado más de 23 millones y medio de dosis, le repito, hasta ahora, aquí en Estados Unidos, más de 23 millones y medio de dosis, según datos de los CDC. Esa cantidad representa el 53% de las vacunas distribuidas, que son más de 44,3 millones. Pero solo 3 millones y medio de estadounidenses han conseguido la inmunidad al haber recibido ya las 2 dosis. Así que 3 millones ya tienen las 2 dosis de la vacuna. Pero Latinoamérica, a ver, ¿qué pasa en Latinoamérica? Países como Argentina, Brasil y México encabezan la carrera por conseguir y administrar la vacuna contra el COVID-19. Pero otros todavía no han puesto ni la primera dosis. Al margen de los acuerdos que los diferentes gobiernos están negociando con las farmacéuticas, se espera que la región reciba este año unas 280 millones de dosis. Pero esto será a través del programa COVAX. De acuerdo con las estimaciones de Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza para las Vacunas, Gavi. A ver, pero todos se preguntan, ¿no? Y nos pasa mucho. A ver, ¿cuántas vacunas hay en el país? ¿Ya llegaron? ¿De quién son? Y si ya llegaron, ¿por qué no las están poniendo? ¿O cómo consigo ponerme en la lista? Bueno, para eso el día de hoy decidimos hacer un recorrido por la región con algunos de nuestros corresponsales para comprobar los avances de esos planes de vacunación y de la vacuna como tal. Vamos a iniciar en México, donde ya se han administrado más de 642,000 dosis, como reporta Rey Rodríguez desde la capital mexicana. Escuche. Y México avanza en su plan nacional de vacunación. De acuerdo con las
autoridades sanitarias, hasta el momento han sido vacunados más de 640.000 personas. De este universo, pues solamente 28.000 han recibido la segunda dosis. De acuerdo con el calendario dado a conocer por las autoridades, se está priorizando en esta primera etapa al personal médico, aunque también han sido vacunados ya en los últimos 2 días más de 9.000 profesores del estado de Campeche. Hasta ahora México pues ha estado vacunando con dosis de la farmacéutica Pfizer, aunque tiene contratos con otras farmacéuticas. También, de acuerdo con el calendario, la segunda etapa serán pues personas mayores de 60 años. Ahora, buenas noticias según hoy, según lo que decían hoy las autoridades mexicanas de salud. La próxima semana pues podrían llegar al país unas 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Esto es luego de un anuncio que hiciera pues el presidente ruso Vladimir Putin en una llamada telefónica con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, de una promesa de 24 millones de dosis para que México reciba esta vacuna, la Sputnik V. Y bueno, ya en febrero pues se continuaría con los embarques de la farmacéutica Pfizer. Se espera que en la segunda quincena lleguen más de 700.000 dosis. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez, allá en la Ciudad de México. Eso es en México. A ver, en Ecuador. A una semana del inicio de la vacunación en Ecuador se encendieron las críticas y denuncias por presuntas irregularidades en la administración de las primeras 8.000 dosis. 8.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer Biotech. Vamos con Ana María Cañizares desde Quito, porque, bueno, al parecer hay muchos que quieren saltarse la espera en el Ecuador. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto también saludarte. Así es, muy pocas dosis, pero que han generado muchas críticas por parte sobre todo de los sectores responsables de la salud en el Ecuador, por parte de los médicos de primera línea, de los enfermeros y enfermeras de primera línea, y sobre todo se han recrudecido estas críticas, Fernando, puesto que el fin de semana se realizó la vacunación en un centro, en un domicilio realmente, en un condominio de departamentos de personas adultas mayores. Un tema que ha generado muchas críticas del sector de los médicos, pues consideran que hay otras prioridades, que se podían priorizar verdaderos geriátricos públicos donde están ancianos más vulnerables y de escasos recursos económicos. Y sobre todo porque esta vacunación del fin de semana la lideró el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien ahora mismo está en el ojo del huracán. Pues él mismo ha aceptado en una entrevista con Diario El Comercio que residen no solamente uno, sino varios de sus familiares en este domicilio privado de departamentos en el Valle del Distrito Metropolitano de Quito. El ministro ha indicado que todos tienen derecho. Sin embargo, por ejemplo, nos ha indicado el médico posgradista Santiago Zúñiga que si bien todos tienen derecho, lo importante era priorizar y sobre todo también entregar dosis de vacunas a los médicos posgradistas, a los médicos residentes que se encuentran en los distintos hospitales del país. Además, hay que decir que la defensa por parte del gobierno a través de la secretaria de Comunicación Caridad Vela ha sido que todos tienen que ir esperando, que no se trata de un tema de prioridades. Sin embargo, ha aclarado que el presidente Lenín Moreno y todo el gabinete respaldan al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que hace pocos minutos ya ha estado nuevamente en el centro del huracán. ¿Por qué? Porque la Asamblea ha aprobado con 121 votos a favor, hace al menos una hora en el Pleno de la Asamblea, dar paso a una solicitud de juicio político al ministro de Salud por una falta de transparencia, incumplimiento de funciones y conflicto de interés en el proceso de administración de la vacuna contra el coronavirus, Fernando. Así que estas son las noticias de última hora, lo que ha molestado a los médicos, a la Comisión Anticorrupción, al Defensor del Pueblo, que también ha presentado ya una solicitud al presidente Lenín Moreno para que le pida la renuncia al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. También han indicado los médicos posgradistas que esto no se trata de un tema de lucha de clases, que si bien la vacuna tiene que llegar
a los sectores públicos y privados, pero se tiene que hacer paulatinamente y conforme a las prioridades y a los estados de vulnerabilidad de cada uno de los centros a donde se distribuye la vacuna. Otro de los puntos importantes es que cuando se le preguntó el día de hoy a la secretaria de Comunicación, Caridad Vela, ¿cuándo llegará este segundo cargamento de vacunas? El primero fue de 8,000, pero el gobierno se ha comprometido a que semanalmente llegue un cargamento hasta completar las primeras 86,000 dosis para el plan piloto. Ella ha respondido que no tiene la menor idea porque está en Washington en el marco de la visita del presidente Lenín Moreno a los Estados Unidos. Esa fue la respuesta de la funcionaria a las preguntas de los periodistas sobre cuándo llegaría un próximo cargamento. Pocas vacunas, Fernando, pero con mucha polémica ahora mismo en los sectores médicos del Ecuador. Ay, Ana María, ¿qué te puedo decir? No se aprende de verdad. Todo lo que han tenido que pasar los ecuatorianos y las ecuatorianas, y a estas alturas, con las vacunas, otra vez, la falta de transparencia, otra vez. Fernando, y quisiera comentarte algo más, Fernando, si me permites. Sí, adelante. La Agencia Metropolitana de Control también realizó un operativo la tarde de hoy donde cerró una clínica clandestina que vendía supuestas vacunas contra el coronavirus, diciéndole a la gente que tienen que administrarse 3 dosis y que tienen que pagar por ello una cantidad que nadie está dispuesto a pagar ahora mismo aquí en el Ecuador en plena crisis económica y cuando se ha señalado que las vacunas son expresamente responsabilidad del Ministerio de Salud. Esto también pasó el día de hoy, fue clausurada esta clínica clandestina que ha querido también lucrar con la ingenuidad quizás de la población. Increíble, increíble y qué peligro además. Ve tú a saber qué le estaba inyectando a la gente. Qué fuerte. Ana María, gracias. Voy a estar muy al pendiente, por supuesto, el equipo también en contacto contigo porque es intolerable esto. No se lo merecen los ecuatorianos, ni las ecuatorianas, ni nadie, pues, pero particularmente hablando del Ecuador. Gracias, Ana María Cañizares. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, por favor. Un abrazo, Fernando. Hasta pronto. Hasta pronto. Terrible, ¿no? Terrible. Eso es en Ecuador. Ya sabe usted cómo fueron las cosas desde el inicio. Lo tiene claro, al menos si vio conclusiones, ¿no? Pero además, no es el único país. Vamos con Nicaragua. Porque en Nicaragua ni siquiera se sabe con exactitud cuándo el régimen Ortega Murillo pretende empezar a vacunar. Ni siquiera se sabe cuándo. En cambio, en Chile más de 56,000 personas han recibido la primera dosis. Mientras que en El Salvador el gobierno anunció que las primeras vacunas llegarán en el primer trimestre sin tener una fecha concreta. Mario Medrano, Christopher Ulloa y Merlín del Cid nos envían lo último desde Managua, Santiago de Chile y San Salvador. Ponga atención. El gobierno de Nicaragua aún no anuncia una fecha para iniciar el proceso de vacunación contra el COVID-19 y se desconoce la fecha de llegada de la vacuna. La vicepresidenta y portavoz del gobierno, Rosario Murillo, dijo el 13 de enero que el Ministerio de Salud realiza gestiones con farmacéuticas internacionales a través de la iniciativa COVAX para obtener vacunas contra el COVID-19 destinadas a inmunizar a 3.7 millones de personas. El gobierno propone la compra de vacunas Sputnik 5 de Rusia para 1.9 millones de personas, la vacuna Moderna para 750,000 personas y la vacuna Oxford de AstraZeneca para cerca de 1.9 millones de personas, con un costo total de $90 millones, mientras el equipamiento de la cadena de frío requiere $850,000 de inversión. El establecimiento de un plan de vacunación, priorizando tanto los pacientes crónicos como los trabajadores de la salud, es una demanda de más de 33 asociaciones médicas de Nicaragua, quienes exigen acciones concretas para frenar el avance de la pandemia. CNN, Mario Medrano, Managua. Fernando, en Chile ya se han aprobado 2 vacunas. La primera fue la de Pfizer y BioNTech, y con la cual ya se han vacunado a más de 56,000 personas con la primera dosis y más de 9.700 con la primera y segunda dosis. Recientemente también se aprobó la vacuna china de Sinovac, y con la cual los primeros cargamentos van a llegar este jueves, y se espera que la primera semana de febrero, como lo anunció el presidente Sebastián Piñera, se dé inicio finalmente a la vacunación masiva de la población, en un momento en el cual hasta ahora ya se han registrado
más de 706.000 casos de coronavirus y lamentablemente más de 18.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile. Hola Fernando, gusto de saludarte. En el caso de El Salvador aún no inicia el proceso de vacunación. No hay fecha exacta para que arribe el primer lote de vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, aunque el gobierno dice que podría llegar en las próximas semanas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud trabaja en la adecuación de los lugares donde va a ser aplicada, en primer lugar al personal médico de primera línea. De acuerdo con las autoridades, de los 7 millones aproximadamente de salvadoreños, unos 4,5 millones mayores de 18 años van a ser vacunados. Además del personal médico de primera línea, van a tener prioridad los adultos mayores y también personas que tienen enfermedades preexistentes. Para CNN, en Berlín del Cid, San Salvador. Gracias a mis compañeros por el informe. En Brasil, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, está bajo la lupa luego de que el Tribunal Supremo autorizó la apertura de una investigación por el manejo de la pandemia en el estado Amazonas. Entre otras cosas, a Pazuello se le acusa de no tomar medidas a tiempo para evitar el colapso del sistema de salud. Carla Bridi, de CNN Brasil, nos tiene el informe. El Tribunal Supremo de Brasil determinó el lunes el inicio de una investigación sobre la respuesta del ministro de la Salud, el general Eduardo Pazuello, frente a la crisis del COVID-19 en el estado de Amazonas. Ricardo Lewandowski, juez del alto tribunal, envió la solicitud de investigación realizada por la Procuraduría General de la República para la Policía Federal. El ministro de Salud tiene 5 días ahora para declarar. La asesoría del ministerio le dijo a CNN Brasil que el ministro declararía solo después de una notificación oficial. Recientemente, CNN Brasil reveló de manera exclusiva que el director ejecutivo global de Pfizer, Albert Bourla, envió una carta al gobierno brasileño en septiembre con una oferta de 70 millones de dosis de su vacuna al país. En ese momento, la carta no obtuvo respuesta. Después de la revelación, Pazuello escribió una carta pública diciendo que la adquisición de la vacuna de Pfizer causaría frustración y que el primer lote predijo solo 2 millones de dosis. El ministro también dice que cláusulas leoninas y abusivas que fueron establecidas por el laboratorio crean una barrera para la negociación y compra. Según una investigación del Ministerio Público Federal, sin la ayuda del gobierno federal, muchos hospitales quedaron sin oxígeno. Además, en los días 14 y 15 de enero, al menos 29 personas murieron por falta de oxígeno. Desde Brasilia, Distrito Federal, Carla Bridi para CNN en español. Gracias, Carla. CNN se comunicó con Pfizer sobre las acusaciones de Pazuello e indicaron que nos harán llegar una respuesta. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, hablemos con el doctor Huerta. Vamos a preguntarle al doctor Elmer Huerta sobre las vacunas. ¿Cuántas hay? ¿Cuáles son las confiables? ¿Cuáles no? Porque están llegando vacunas, por ejemplo, la Sputnik, ¿no? Que va a llegar a México. Y entonces hay legisladores y legisladoras que dicen, esta vacuna no está aprobada, no es confiable, claro, es la más barata, por eso la están pidiendo Andrés Manuel López Obrador a Vladimir Putin. Entonces, hay que confiar en cuáles, ¿no? Para entender qué vacuna es cuál, porque ya hay mucha confusión en ese sentido. Y si vive en Estados Unidos, ¿sabe usted cómo, cuándo y dónde ponerse la vacuna? ¿No tiene idea? Bueno, se lo vamos a explicar, le vamos a decir cómo, cuándo, dónde se puede poner la vacuna con Kay Guerrero y su reporte acá. Le tengo información de última hora que viene desde el Perú. El presidente Francisco Sagasti anunció este martes que 10 regiones del país pasarán a cuarentena a partir del 31 de enero y hasta el 14 de febrero. Le repito, 10 regiones del país van a pasar de cuarentena a partir del 31 de enero hasta el 14 de febrero. Esto confirmado por el presidente Francisco Sagasti. El mandatario dio a conocer que las 10 regiones donde se tomará la medida están en nivel extremo, así lo define el presidente Sagasti, nivel extremo de riesgo con respecto, por supuesto, al coronavirus. Esto, desde la perspectiva del presidente Sagasti, exige confinamiento, es decir, cuarentena. Las regiones, ¿cuáles son? Son Lima Metropolitana y Lima Región.
Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. El resto del país está en nivel alto de riesgo, también dice Sagasti. Así que nivel extremo, estas 10 regiones que le acabo de mencionar, nivel alto el resto del país, cuarentena para esas 10 regiones del 31 de enero hasta el 14 de febrero, anunciado y confirmado por el presidente del Perú, Francisco Sagasti. Así que bueno, ya ve usted que las cosas con todo y vacuna no es que están de lo mejor, al contrario, cada vez se pone más dura la situación. Vamos a hablar, si le parece, con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN. Él me acompaña esta noche en vivo desde Washington. Vamos con él. Doctor Huerta, ¿cómo está? Buenas noches. Feliz año. No lo había visto desde el año pasado. Bienvenido. Igual modo, Fernando, qué gusto de estar contigo. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Qué amable. Muchísimas gracias, doctor Huerta, como siempre. Doctor, hay muchas dudas, pero una de ellas, no sé, a lo mejor la comparten otras personas, pero al menos mía es... escucho nombres de diferentes vacunas, ¿no? Es Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Moderna, etcétera, Sputnik. Y yo digo, bueno, hay países que están comprando unas, otras de otros, son como parches, una parte de una, otra parte de otra. Y yo digo, doctor Huerta, ¿cómo podemos saber o cuáles son las vacunas en las que podemos confiar, están aprobadas y certificadas y no corremos ningún riesgo? ¿Cuáles serían? ¿Hay ya una forma de poder establecer cuáles son las mismas y quién le está dando esa clasificación o calificación además de los países? A ver, Fernando, pues mira, es una excelente pregunta. Lo que se llama la aprobación de las vacunas, y recuerda que en todo el mundo se está aprobando vacunas solo en calidad de emergencia porque los estudios de fase 3 no han terminado, están a la mitad. De tal modo que con los resultados que se tienen es que se están aprobando las vacunas. Y la aprobación de las vacunas depende de las entidades reguladoras de cada país. No existe, digamos, un centro mundial que sea el que apruebe las vacunas para todo el mundo. Aunque la OMS lo hace más para su control interno y para el proyecto COVAX que tiene, más que para que sea para todo el mundo. Entonces, fíjate, en Estados Unidos, en este momento, martes 26 de enero, solo tenemos 2 vacunas aprobadas en Estados Unidos. No hay más. Esto se ha aprobado algunas en otros países. AstraZeneca se ha aprobado en Inglaterra, se ha aprobado en Argentina, se ha aprobado en Europa. Es decir, cada vacuna se está aprobando por entidades reguladoras de sus respectivos países. Ahora, todas usan plataformas diferentes. Recuerda, hemos hablado de la técnica del ARN mensajero, del virus completo inactivado, de lo que es el antígeno de superficie o de lo que son los vectores virales. Cada una es diferente. De tal modo que no se pueden hacer comparaciones entre ellas porque son, digamos, tecnologías diferentes. Yo creo que aquí lo que queda es confiar en que cada entidad reguladora en cada país sea lo suficientemente buena como para que pueda revisar los papeles que envían las farmacéuticas y pueda aprobarla para su respectivo país. Y se lo pregunto, doctor Huerta, porque en el ejemplo más reciente, México, por ejemplo, que anuncia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 240 millones de dosis de Sputnik, hay mucha gente en México, incluso legisladores y legisladoras que han dicho, esa vacuna no es confiable, esa es la más barata, esa vacuna no debería de aplicarse. Y entonces, si ya había duda de la gente, que ya lo habíamos hablado usted y yo, ahora empieza a surgir también esta controversia de la marca de la vacuna. ¿Qué recomienda usted a las personas que en su país, como México, por ejemplo, van a tener de una, de la otra, confiar en esos organismos reguladores de cada país o no sé, tratarlo con pincitas, doctor? A ver, mira, en términos generales, si estamos haciendo una generalización, Fernando, aquellas empresas farmacéuticas u organizaciones que han desarrollado vacunas, que han seguido la ciencia de ir en la fase 1, fase 2, fase 3, y que han publicado, Fernando, esto es muy importante, en revistas científicas publicadas por pares, o sea, por especialistas, revisados los artículos,
Esas son las que, entre comillas, merecerían mejor atención y serían más confiables. Allí está Moderna, allí está Pfizer, las dos han publicado en revistas científicas los resultados de sus estudios de fase 1, fase 2. Las otras, AstraZeneca ya publicó, Sinopharm ya publicó, la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia también ha publicado, pero allí hay un pequeño, digamos, una discusión. ¿Cuál es? De que el número de voluntarios en sus pruebas de fase 1 y fase 2 ha sido muy pequeño comparado con las de los demás, y algunos dicen, eso está bien que lo hayan publicado, pero es muy poco. Entonces, queda a disposición, y tú lo has dicho muy bien, Fernando, de que las entidades reguladoras, que son especialistas, revisen todo y ellos son los que tengan la responsabilidad de decir a su país, señores, nosotros hemos revisado esto y a pesar de esto, a pesar del otro, o a favor de esto o a favor del otro, nosotros pensamos que esta vacuna es buena para aplicársela a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Tenemos que confiar en esas entidades reguladoras, Fernando. Uy, doctor Huerta, le digo algo, la verdad que no sé cómo verlo, me parece un peligro. No creo que hay países que no tienen las capacidades científicas para evaluar esto, no sé. Creo que debería ser un tema más centrado, no sé, la propia Organización Mundial de la Salud, que diera una guía, ¿no? Me parece, ya después los gobiernos sí tienen el derecho a decidir, la soberanía y todo esto, pero usted lo sabe igual que yo, en Latinoamérica hay muchos países que no tienen las capacidades científicas para evaluar un tipo de vacuna Exacto. como esta. Correcto, Fernando, permítame que te aclare. Esto es muy importante lo que dice, sí, es muy importante lo que dice. Por ejemplo, en el mundo, todo medicamento o vacuna que sea aprobada por la FDA, que es la Organización de Estados Unidos reguladora, o la EMA, que es de Europa, ya tiene garantía para que todos los países que no tienen esos fuertes, digamos, entidades reguladoras, las aprueben y digan, si la aprobó la FDA o la aprobó la EMA, pues ya está aprobada. Pero, por ejemplo, las vacunas chinas no van a pedir aprobación a Estados Unidos, a la FDA. Tampoco se la van a pedir a la EMA. Ellos lo hacen por sí mismos. Es la entidad reguladora china la que lo ha hecho. Igual la rusa. La rusa nunca le va a pedir autorización a la FDA. Entonces, es la OMS la que tendría que hacerlo. Pero hasta ahora, la OMS solamente ha aprobado una sola vacuna. ¿Cuál? La de Pfizer. Las demás no las han aprobado todavía por la OMS. Sería ideal que la OMS se apure y diga, nosotros vamos a empezar a aprobar vacunas para que los países que no tienen fuertes entidades reguladoras confíen en nosotros y lo hagan. Ojalá que esa iniciativa se haga pronto. Hasta ahora una sola han aprobado, que es la de Pfizer. Oiga, doctor, va a decir que qué aprovechado soy, pero ¿usted se pondría la rusa o la china? Mira, yo la verdad es que sí. Si yo vivo en un país en el cual me demuestran mis entidades reguladoras y yo leería de que la vacuna ha pasado fase 1, fase 2, fase 3, está mostrando resultados, yo creo que si no hay otra cosa, pues yo me la pondría, la verdad. Por ejemplo, en el Perú, si yo viviera en el Perú, esta vacuna de Sinopharm tiene un 79% de eficacia, entonces es buena. La vacuna rusa ya ha llegado al 92%, entonces yo creo que tenemos que confiar en algo, Fernando, y ese algo son nuestras entidades reguladoras. Sé que todo está politizado ahora. La geopolítica está en lo que tú dices. Esta es China, no me gusta porque el régimen es así. Esta es rusa, tampoco porque esconden. Entonces, mira a lo que hemos llegado, Fernando. Sí, no, es una tremenda polémica, doctor. Yo sabía que tenía que hablarla con usted, definitivamente. Pero, oiga, pero tampoco podemos llegar al extremo de creer en gotitas milagrosas como las de Maduro en Venezuela, el Carbativir. ¿Qué me dice de eso, hombre? Bueno, mira, la pandemia nos está revelando lo mejor de la gente y lo peor también de algunas personas. Y yo creo que en la historia de la pandemia, este evento del señor Maduro saliendo con su gotita, diciendo que es una gotica mágica, va a pasar como lo peor. Un gobernante que haga esto, aunque mira, ya hemos tenido, cuando el señor Bolsonaro se curó solo, espontáneamente, porque él cayó en el 80% de los pacientes que se curan solos y alza su tabletita de hidroxicloroquina y dice, esto me ha curado, pues mira, es equivalente. Cuando el señor Trump dice que hay que poner desinfectantes en el interior de un organismo, cae en lo mismo. Cuando el señor AMLO, Manuel López Obrador, dice,
hay que usar un detente, unas virgencitas para que te proteja y él mismo cae en eso. Eso es el folclore de los políticos y es triste que estemos presenciando esto, Fernando, porque la verdad es que estas personas que tienen capacidad de poder deberían ser mucho más cuidadosas en dirigir los destinos y los pensamientos de sus pobladores. Y usted es muy diplomático, eso del folclore de los políticos, ¿no? Esa es irresponsabilidad de los políticos y puede ser catalogado incluso, dependiendo de la legislación, hasta un crimen, pero eso lo veremos conforme pase el tiempo. Doctor Huerta, un fuerte abrazo. Gracias por entrarle de frente a los temas más polémicos, de verdad, que yo lo valoro mucho y nuestra audiencia estoy seguro que igual. Gracias por toda esa información valiosa. A la orden, Fernando, y recordarle a todos nuestros televidentes en todo el mundo, en Europa, en América del Norte, en América del Sur, en Centroamérica, estamos en pandemia, que está el virus ganándonos. El virus nos está estudiando. Por favor, que ahora incluso hay que usar doble mascarilla. Recuerda lo que está pasando en Alemania, en Austria y en Francia, que van a exigir N95 en todos. Así es que los que no tienen acceso a estos respiradores N95, Fernando, por favor que usen doble mascarilla, una quirúrgica y la de tela encima, la distancia social, por favor no se infecten, no nos infectemos, cuidémonos mucho que estamos en el pico de la pandemia. Gracias, Fernando. Sí, bien lo dice. Gracias a usted, bien lo dice el doctor Huerta. El doctor Elmer Huerta, siempre bienvenido, siempre muy valioso. Voy a hacer una pausa, regreso, porque hay mucha duda también sobre cómo, cuándo, dónde ponerse la vacuna aquí en Estados Unidos. Kay Guerrero, su reporte acá, tiene esa información cuando volvamos. En Estados Unidos hasta ahora se han administrado más de 23,5 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es una cifra baja, si se tiene en cuenta que el país tiene una población del orden de los 328 millones de habitantes, ¿no? Si usted toma en cuenta la densidad poblacional, pues es bajo. El presidente Joe Biden se ha comprometido a suministrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno. Y también anunció, precisamente el día de hoy, que el país comprará 200 millones de dosis adicionales, que serían suficientes para vacunar a toda la población de Estados Unidos. Esto para mediados de septiembre. Aunque estas son buenas noticias, hay mucha confusión en este sentido. Hay un estudio que revela que la mayoría de los estadounidenses no saben dónde o cuándo ponerse la vacuna contra el coronavirus. Hay confusión, y es en línea, no es en línea, es por cita, no es por cita. En fin, ¿usted sabe? ¿Usted sabe dónde? ¿Sabe cómo? ¿Acercarse a quién? Si no lo sabe, se lo decimos después de la pausa. En Colombia hay duelo nacional tras el fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Desgraciadamente, una víctima más del COVID-19. Por supuesto, ha habido muchas manifestaciones de profundo sentimiento por la pérdida de su vida y de consuelo para sus seres queridos. Fernando Ramos nos tiene los detalles de la información. Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues hay luto y pesar en la clase política dirigente del país por la muerte en la madrugada de este martes del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, un hombre de Estado que comenzó en la diplomacia y se hizo notable cuando participó como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que estableció la Carta Magna que hoy rige al país desde 1991. Fue ministro de Educación, ministro del Interior, ocupó varios cargos como alcalde de Cali, gobernador del Valle del Cauca, y durante esta administración del presidente Iván Duque, pues fue también canciller y pues de último ministro de la Defensa. Su muerte fue anunciada por el propio presidente Iván Duque, quien manifestó su pesar y sus condolencias a la familia de Carlos Holmes Trujillo, y también la cúpula militar que dijo que en los próximos 5 días habrá luto en todas las guarniciones militares. El presidente Duque estableció un decreto de duelo nacional por 3 días en los que estará la bandera de Colombia a media asta en honor a Carlos Holmes Trujillo. Durante una ceremonia religiosa estuvieron sus hijos, sus familiares, amigos más cercanos
Y esto dijo uno de ellos sobre lo que fue la vida de este hombre. Dios te tenga en su gloria. Gózate tu nueva vida, como solo tú lo sabes hacer. Eso sí, guía nuestro camino, cuida a Colombia y desde allá arriba protege el futuro de Colombia. Aquí quedamos muy faltos de ti. Pero además de la muerte de Carlos Holmes Trujillo, hay que también reportar la muerte de Julio Roberto Gómez, uno de los más importantes líderes sindicales de este país, que fue presidente de la Central General de Trabajadores de Colombia, CGT, y quien también murió por causa del COVID. Un tema que ya está llegando a situaciones bastante complejas en Colombia, más de 2 millones de contagios desde el mes de marzo del año anterior y más de 50.000 personas que han fallecido por esta enfermedad que ha llevado luto y dolor a muchísimos hogares en Colombia, y aún no hay una fecha exacta de cuándo llegaría la vacuna, los primeros lotes que el gobierno ha contratado con las multinacionales como Pfizer. Hay que decir también que hay mucha presión en el país porque esto sea lo más pronto posible y que pues bajen los casos de contagio, porque hay cuarentenas estrictas, toques de queda y ley seca debido a esta situación de tanta ocupación en las unidades de cuidados intensivos, por encima, Fernando, de un 90%. Pues desde aquí nuestro sentido pésame a sus familiares y una vez más el recordatorio de que esta pandemia, este virus, no hace diferencia. No importa quién sea. Descansa en paz. Bueno, esta noche me toca a mí, no está nuestra Kay Guerrero, pero le digo, mire, para nadie es secreto que en los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, el tema del coronavirus, al menos en la Casa Blanca, parecía inexistente. No se ofrecieron conferencias de prensa al respecto, tampoco campañas informativas. Esto pudo haber causado confusión, por supuesto, sobre el sistema de vacunación que comenzó precisamente en las últimas semanas de la administración Trump. Una encuesta publicada el viernes por la Fundación Kaiser Family revela que aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses no saben cuándo o dónde vacunarse contra el coronavirus. El sondeo realizado entre el 11 y 18 de enero con 1.563 adultos sugiere también que los estadounidenses se sienten frustrados, confundidos y enojados por la manera en que se hizo el lanzamiento de la vacuna. Perdóneme usted. Y la desinformación parece ser el mayor problema. La encuesta encontró que de los trabajadores esenciales que aún no han sido vacunados, el 55% no tiene información sobre cuándo pueden hacerlo. Esta frustración también se siente en la Casa Blanca. La semana pasada el presidente Joe Biden declaró que el gobierno de Trump no tenía un plan en curso para la distribución de la vacuna y que se ha tenido que comenzar de cero. Con respecto a eso, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo que no es que no hubiera un plan de vacunación durante el gobierno de Trump, y que lo que pasa es que el plan de Biden es más ambicioso. En cualquier caso, esto representa un reto logístico que requiere de una estrecha coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales. En este sentido, los CDC, los Centros de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, están siendo muy útiles. La página cdc.gov, o sea, gov, tiene un listado, estado por estado, con información sobre la elegibilidad para ser vacunado, cuándo se puede optar por la vacuna y los pasos a seguir. Esto en la página cdc.gov, anótela. Según el portal, hasta ahora 44.394.075 vacunas han sido distribuidas en todo el país y de ellas 23.540.994 vacunas han sido administradas. Los CDC también han recomendado al gobierno cómo llevar a cabo las fases de vacunación. En términos generales, las primeras vacunas son para el personal médico y para los residentes de los centros de cuidados prolongados. ¿Sí? Esto es la fase 1A. En la fase 1B se vacunará a los trabajadores esenciales de primera línea como bomberos, oficiales de policía,
trabajadores agrícolas, maestros, etc. Y también se tomará en cuenta a las personas mayores de 75 años que tienen un alto riesgo de hospitalización. Y finalmente, en la fase 1C, se vacunará a las personas de todas las edades que tengan condiciones médicas subyacentes. A medida que aumenta la disponibilidad de vacunas, las recomendaciones de vacunación se ampliarán para incluir más grupos. Y esto, esperemos que sea pronto. Podría hacerlo, de hecho. Para la próxima semana se esperan los resultados del estudio clínico de la vacuna Johnson & Johnson, el paso previo para que venga después la aprobación de su uso de emergencia dentro de unas semanas. Ahora, la ventaja de esta, que sería la tercera vacuna apenas autorizada en Estados Unidos, es que la de Johnson & Johnson solo requiere una dosis y no necesita refrigeración. Así que, con estos elementos, con una vacuna que sea una sola dosis, con todo este programa, pues podría ayudar a acelerar el proceso de vacunación en Estados Unidos. Informes entonces cdc.gov y ahí va a encontrar toda la información para vacunarse, dónde y cuándo en Estados Unidos. Lo veo mañana, gracias, buenas noches, soy Fernando del Rincón.